artículo 33, fracción primera, inciso G, del Código Fiscal de la Federación, que ese es el fundamento legal o el fundamento de las reglas misceláneas. ¿Ya lo ubicaron? ¿Sí? Sí, fíjense ahí, artículo 33. Ese artículo empieza donde están de las facultades de las autoridades fiscales. De las autoridades fiscales, ¿no? Dice que las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente, ¿no? Fracción primera, proporcionarán asistencia gratuita y para ello procurarán, inciso G, después de punto y seguido, que es el fundamento de las misceláneas, dice, las reglas que se imitan, después de punto y seguido, dice, las reglas que se imitan conforme a este inciso y que se refieran al objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en ¿dónde? En las propias leyes fiscales. ¿Por qué? Porque solamente una ley fiscal puede tener los elementos de la contribución. El Código Fiscal no. Porque el Código Fiscal de la Federación no regula ninguna contribución. ¿Me explico? Vean cómo está cuidado la parte de el derecho fiscal material o de fondo. Ni las reglas misceláneas pueden incidir allá. Veamos qué pasa. Al principio cuando les pregunté, oye, ¿y si un CFDI hoy día no cumple con los requisitos que debe de cumplir, que según estos requisitos están en las reglas misceláneas, no cumplió con un requisito y yo lo estoy tomando para justificar un gasto y luego entonces justificar una deducción, ¿es deducible? Ahora sí. ¿Y por qué antes me dijeron que no? Pregunto ahora por qué me dijeron que no. ¿Y ahora que sí? ¿Ven cómo son cambiantes? No, porque primero no teníamos el CFDI. ¿Mande? Porque primero mencionamos y no teníamos CFDI y ahorita sí tenemos Ok. CFDI, pero... Vuelvo a plantear la pregunta. No tengo el CFDI. ¿Es deducible? Oh. Señores, en materia fiscal hay dos principios. Bueno, uno sí está en términos de las cuestiones legales y uno es de su servidor, ¿sí? Para mí, en cuestiones fiscales e incluso en cuestiones de vida, el principio es correcto, equivocado, pero consistente. Correcto, equivocado, pero consistente. Arrajarse a su pueblo. Machito hasta que te mueras. Y la otra es cuando sí, sí y cuando no, no. Pues sí, si la ley te dijo, esto es deducible, oye, ¿puede ser no deducible? Si la ley te dijo, es deducible. Si la ley te dice, el 28, te dice, oye, esto es no deducible, dices, oye, ¿lo puedo hacer deducible? Pues no, cuando no, no, y cuando sí, sí. Señores, así es, ¿eh? ¿Por qué? Porque la ley te lo dijo, la ley te lo dice. Y tú debes de hacer lo que la ley te dice. Aplicación estricta de la norma. ¿Me explico? Así de sencillo. ¿O no? Si la ley te prohíbe algo, ¿lo puedes hacer? Pues no. Bueno, puedes hacer esa prohibición. Eso sí lo puedes hacer, ¿no? Y si la ley te dice, esto así es, pues así es, ¿no? Entonces cuando la ley te dice sí, es sí. Y cuando te dice que no, pues es no. Un no deducible que la ley te dice. Este es no deducible. 28 de la fracción que quieran. Hice ese gasto o hice esa inversión, la pagué con cheque nominativo. Tengo el CFDI pulcro. Todo eso. ¿Eh? Hasta lo enmarqué, ¿no? ¿Es deducible? Pues no, ¿por qué? Porque la ley te lo dijo. Entonces, seamos correctos, equivocados, pero consistentes, ¿no? Si es sí, pues es sí, si es no, pues es no. No que de repente nos atoramos, ¿no? El tema es este. Vean las disposiciones con las cuales nos pretenden o nos quieren obligar a cumplir. ¿Dónde se encuentran? ¿Están en ley, en reglamento o en miscelánea? ¿Sobre qué tema es? Sobre los elementos de la contribución, señores, es intocable. Por el principio de reserva de ley, así se llama, principio de reserva de ley. Por el principio de reserva de ley, los elementos de la contribución únicamente pueden ser alterados, modificados, eliminados o como ustedes quieran llamarle, solamente por un acto legislativo. Solamente el Congreso tendría esa facultad, nadie más. Pues se llama principio de reserva de ley. Y
es un principio que únicamente, pues se llama principio de reserva, está reservado a esa ley. Es lo que esa ley, es la materia esencial que regula esa ley, esa contribución. No puede otra. No puede otra ley, no se puede meter con eso. ¿Me explico? Y esto es un principio básico hasta en las señoras, ¿no? Que de repente una señora pasa y le echa agua a la maceta de la otra y le dice, ¿y tú qué te metes con mis macetas, no? Deja mis macetas tranquilas. No se puede meter. Aunque le haga falta agua, no. Hay con elementos que se puede meter y con elementos que no se puede meter. El código no aplica de manera supletoria. Vean ustedes el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, para que esto que estamos comentando les quede más claro. ¿Qué dice el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación? ¿Ya lo ubicaron? ¿Sí? ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Artículo 1. Dice, fíjense, es el primero. Están las reglas generales ahí. Esa es una regla esencial. Dice, las personas físicas y morales están obligadas a contribuir al gasto público conforme a las leyes fiscales respectivas. ¿Sí o no? Sí. Punto y seguido. Las disposiciones de este código se aplicarán ¿en qué? En su defecto. Señores, el código no aplica de manera ¿qué? Supletoria. ¿Aplica ¿qué? Ante el defecto de la ley. Punto sine qua non. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Las disposiciones de este código se aplicarán ¿en qué? En su defecto. ¿En defecto de quién? De la ley fiscal respectiva. Y pues te digo, tú física, tú moral, debes de contribuir como te diga la ley fiscal respectiva. Pues sí, la ley de IVA, la ley de renta, pues no se puede meter entre ellas, ¿o sí? A menos que la ley específica te refiera a otra ley. Entonces sí. ¿Se acuerdan ustedes del impuesto especial a la tasa única? Que te decía, arrendamiento va a ser aquí lo que dice IVA. Eso sí se puede, pero la ley específica te lo dice. No podía ser que IVA dice, que dijera IVA, lo que es arrendamiento aquí en IVA también va a ser para todas las leyes de este planeta. Pues no. O lo que es aquí también va a ser para renta. No, la ley de IVA no lo puede decir. Y si lo dice, hagan de cuenta que es como letra muerta. Se está pasando de listo. ¿Sí? Está violentando el principio de reserva de ley porque no es su materia. Tu IVA regula a ti IVA y se acabó. Y si tú IVA quieres irte para el código, para renta, ese es tu bronca, ese es tu problema IVA. Y tú lo vas a decir. ¿Sí me explico? No lo va a decir renta, que diga renta. Lo que es deducible aquí tiene que ser deducible para que sea acreditable en IVA. No, a ver, tú que te metes renta, tú no puedes meterte. Y menos con los elementos de la contribución. Pero ¿sí ven cómo queda resguardado eso? Por eso es la aplicación estricta dentro de los elementos de la contribución. La parte importante, la parte sustantiva de las contribuciones. ¿Sí me estoy dando a entender, muchachos? Y después tenemos las obligaciones de forma. Es así. Por eso el artículo 6 es tan importante. La contribución se causa conforme se realiza la acción jurídica o de hecho prevista en la ley. No en reglamentos, no en misceláneas. Vean cómo esa parte está tremendamente cuidada. No se pueden meter. Digo, mejor hasta viéndolo a un punto de vista coloquial es algo tan normal como si, pues a lo mejor algunos de ustedes me hacen el favor de invitarme a su casa. Oye, Michael, si vamos a tu casa y ya por ir a tu casa me puedo meter a tu recámara y a tu closet y a todo eso. Pues no, ¿sí me explico? O sea, ahí al patio, o sea, quédate, ¿no? O sea, así es, lo elemental, lo esencial está bajo actos legislativos, no es por un reglamento ni por... Es la misma ley que te lo debe decir. Ahora, lo demás, por ejemplo, todo eso son obligaciones de fondo. Señores, ¿el ingreso es obligación de fondo, sí o no? Sí. ¿La deducción es obligación de fondo, sí o no? Pues les aplican esas reglas. ¿Cuál es obligación de forma? Por ejemplo, expedir el comprobante. Es de forma, no es de fondo. Llevar contabilidad. Solicitar tu inscripción del registro federal de contribuyentes. Las informativas. ¿Son qué? Todo eso es de forma, no es de fondo. No es una obligación de fondo. Porque te hayas inscrito o no, te ubicaste en la conducta que la ley te dice como acto o hecho jurídico,
¿Causaste la contribución, sí o no? Claro que la causaste. Y te acachan y te van a hacer que la pagues. Claro. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que nos lleva a ver de fondo, de forma. Si yo tengo un ingreso, yo compro y vendo canastas. Y hago una compra-venta de canastas, primer supuesto. Vendo las canastas, me las pagan y no expido CFDI. El ingreso, por disposición de ley, ¿debo de acumularlo, sí o no? ¿El ingreso está sujeto a que yo haya expedido CFDI? No. Y si el CFDI lo expedí, pero sin requisitos, o le faltó algún requisito, ¿eso me quita el ingreso? No. La forma nunca sobre el fondo. El ingreso se queda. Y si expedí el CFDI y acumulé el ingreso, qué niño bien portado, palomita, ¿no? ¿Qué me pasa si expido si tengo el ingreso y no expido el CFDI? ¿Qué me pasa? Me van a multar. ¿Por qué? Porque incumplí una obligación de forma, no de fondo. Si no acumulo el ingreso, ¿qué obligación incumplí? De fondo. Y cuando incumplo una obligación de fondo, ¿cuál es el castigo? Delito de defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque estoy pagando menos impuestos. Dice el artículo 108 del Código Fiscal, ¿no? Comete delito de defraudación fiscal quien omita pagar total o parcialmente una contribución a través de aprovechamiento, de engaño, Ahí me ubico. De tal suerte que incumplir una obligación de fondo, material o sustantiva, te conlleva a un delito fiscal y la consecuencia es privación de la libertad. Un incumplimiento o una obligación de forma, ¿sí?, se convierte en una falta administrativa, todo el artículo 81 del Código Fiscal, y la sanción es una multa o un decomiso de mercancía o clausura de la negociación, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso es que hay que tener cuidado con el tema de las deducciones. Pero regreso otra vez. Entonces, ¿qué es lo que me condiciona o me establece o qué es lo que criterio me va a regir para yo acumular un ingreso? ¿El CFDI? El expedir CFDI es de fondo o de forma. Tan es así que si lo incumplo, me van a multar. El ingreso, por disposición de ley, siempre se acumula. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacen con las compraventas sin factura? O las ventas sin factura. O las ventas de factura. ¿No? Pero yo sé que aquí no pasa eso. ¿Vale? Bien. ¿Me voy dando a entender, muchachos? Entonces ahí la forma sobre el fondo, ¿está correctamente bien aplicado por la autoridad? ¿Sí o no? Sí, no, sí. La forma sobre el fondo, porque mi obligación es pagar con mi verdadera y real capacidad contributiva. No me digas, contribuyente, que por no expedir un documentito digital vas a modificar tu capacidad contributiva. Ahora platícame una de vaqueros, ¿no? Con tu real y verdadera capacidad contributiva. Entonces son los ingresos, ¿no? Bueno, si así con los de arriba, también con los de abajo. Porque entonces, ¿qué pasa si yo tengo una deducción real en la compra y venta de canastas? Que les comento, yo compré canastas, porque me pidieron de cierto tipo, compré canastas, se las llevo a mi cliente, las contabilizo, las meto a mi inventario, salen de mi inventario cuando las vendí, expido mi comprobante, con o sin requisitos, pero lo expido. Vamos a pensar que con requisitos expedí mi comprobante, cobré, acumulé el ingreso de las canastas. Pero ¿qué crees? Mi proveedor no me dio el CFDI o me lo dio con errores. ¿Qué va a decir la autoridad? ¿Y qué va a decir el auditor? ¿Y qué va a decir Medio Mundo? A ver, ¿y por qué no? Si es real. ¿No el principio es el mismo? Yo debo de pagar en base a mi verdadera y real capacidad contributiva. Entonces, ¿por qué nos atoramos? Y, a ver, ¿cómo que no? ¿Por qué siempre los de abajo son los más amolados? Porque los ingresos que son los de arriba, esos pulcros, ¿no? ¿Y los de abajo? ¿Por qué? Pagué mi nómina, ahí está, pagué mi nómina, pagué sucursal, todo, pero no timbré los mentados recibos. ¿Qué?
¿Puedo justificar? Tengo el contrato laboral. Vas y le preguntas, oye, ¿ve que trabajas en mi empresa? Sí, ahí tengo 20 años trabajando. ¿No? Ahí está. Lo estoy materializando. Ah, pero el fregado comprobante no lo timbraste. Y por eso. ¿Y dónde dice que, dónde está el requisito de timbrar todo eso? ¿No es miscelánea? Y entonces, porque no lo timbré, me pretenden hacer no deducible la nómina. Ah, chirón, y ahora platícame una de vaqueros. ¿El mentado recibo de nómina es de fondo o de forma? Haberle yo pagado su nómina, ¿es de fondo o de forma? ¿Qué hubo? ¿No que la forma nunca es sobre el fondo? Pero de todos modos, digo, estoy de acuerdo, pero lo tienes que pelear. Pero está de apechito, ¿sí o no? Y aparte es una regla miscelánea que dijo, el mismo código dijo, oye, si hay disposiciones a la base, hablar del artículo 9 de la ley de impuesto sobre la renta es hablar de base, ¿sí o no? Sí. Aunque hayan reglas, no generan obligaciones o cargas adicionales. No, de hecho lo dice muy claro. A las que dijo la ley. Ajá. Antes de comentes. Por eso, señores, necesitamos esa cultura jurídica. Los contadores, y de verdad lo digo con todo el dolor de mi corazón también, porque yo soy contador, un simple contador igual que todos ustedes. Señores, hemos provocado esto, que se creen paradigmas. ¿Por qué no es deducible? Ah, no sé, pero no es deducible, ¿no? ¿Por qué? Ah, la autoridad no le gusta. Y ahí viene el auditor también a decirte que no. Y el contador también dice que no. Y que tienen fundamentos legales. Que tienen un fundamento legal. Y ahora con complemento de pagos y todo eso, ¿sabes? Y eso es lo mismo. Ajá. con P mayúscula, ¿a poco no? Payasadas. Pues, ¿qué pensó usted, contador? Oiga, estamos en un curso decente. El curso chusma es después. ¿Me explico? ¿Por qué? Paradigma creado que no tiene fundamento legal. Ahora, ¿por qué con los ingresos no y con las deducciones sí? Claro. Cuando estoy justificando, Claro. contrato, él va, es más, va y me demanda y me va a ganar. Pues qué más claro que es mi trabajador, ¿no? Y aparte lo tengo yo reconocido, sí es mi trabajador. Sí le pago, ahí está el cheque, ahí está la transferencia, el pago de la nómina. Pagué su seguro social, su retención, le hice la retención y la enteré. Todo lo hice bien, nomás que no timbré. Ah, es de fondo de forma la timbradera. Entonces aquí sí, la forma sobre el fondo. Te quitan la deducción. Y el principio es el mismo, modificándote mi verdadera y real capacidad contributiva. ¿Qué hubo? Acuérdense, correcto y equivocado, pero consistente, a dar bandazos machitos hasta que te mueras, nada de dar bandazos. Mándeme. Ahora sí, perdón, primero las damas, ¿no? Ay, gracias, licenciado. Pero la Contador, obligación... Miguel, no me digas así. Ok. Pero la obligación de emitir el CFDI, el comprobante fiscal de la nómina, sí está en la ley del ISR en el 96, si no me equivoco. Fracción tercera o algo así. ¿No? No sé. Si no me equivoco. Ahí está el 96, su materia está el 96, a ver, chécanle. ¿Sí está? Y en lo que encuentro... A ver, espérame, ¿dijiste 96? Ajá, 96. No, 76. Sí, 76. Es el que está en su material. Ah, sí. Es 76. 76. Claro. Habla... El la 96 fracción habla tercera. de título tercero. Dice, expedir los comprobantes fiscales en los que asienten el monto de los pagos efectuados. No, pero está en el capítulo de salarios la obligación de emitir el CFD, el comprobante. Es que no me acuerdo si es el 96. A ver, acuérdense. Y que dice que se deben de emitir en el momento en que le pagues a las personas. ¿Y el timbrado? Ahí dice también. Bueno, no, o sea, no lo dice así ¿El timbrado dónde está? en la resolución. ¿Y es una obligación que debo de cumplir? ¿El timbrado? Pues no, porque no está en ley, pero sí debo emitir un comprobante como tal. ¿Y ese comprobante no siempre se ha emitido? Ahora fíjense, los que estamos viejitos, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace deducible? ¿El recibo de nómina o la nómina? La nómina. ¿Qué hubo? Sí, ¿no? El recibo era para el expediente y uno para el trabajador. Pero tú, ¿qué es deducible? La nómina, que es lo que te firmaban, y era la nómina, ¿no? La póliza que se llenaba.
la póliza que se llenaba, ¿cuál era el documento soporte? La nómina. ¿Todos los recibos? ¿O la nómina? La nómina. ¿Qué hubo? Ok. ¿Me Ya explico? entendí la diferencia, sí. Entonces, ¿la ley dice eso o no lo dice? Habla del comprobante como tal, no de que el CFDI Entonces, todas esas payasadas de las timbradas, todo eso, ¿dónde está? en la resolución. ¿Qué hubo? Y entonces, ¿sí incide a la base o no incide a la base? Bueno, ¿pretenden incidir a la base, sí o no? Sí. O sea, sí incide, ¿no? Sí. Pero está en miscelánea. ¿Qué dijo el mismo Código Fiscal de la Federación? Entonces, ¿cómo hago aplicación estricta? Si está el derecho fiscal material está relleno de tutti frutti, miscelánea, reglamento, ley, criterios no vinculativos, o sea, no puede ser aplicación estricta de la norma. Por eso es que la ley dice esto no, esto no, esto no. O sea, aparte, déjenme decir una cosa, qué bueno que el código lo dice, no era necesario que lo dijera. Es como ustedes me invitan a su casa, oye Miguel, te invitamos a comer, voy a su casa a comer, todo. Me tienen que decir, oye, ¿no vais a subir a mi recámara y meterte a mi closet? Digo, ¿me lo tienen que decir? No. Sí, no, ¿verdad? O sea, ¿me explico? ¿Me tienen que decir eso? Pues no. Entonces, igual aquí, qué bueno que lo dice, porque sí lo dice. De hecho, el inciso G fue la última reforma que se le hizo hace ya muchos años al inciso G. No lo decía, pero no era necesario que dijera. Es de obvio de derecho fiscal, es obvio que no se puede meter ni la miscelánea ni el reglamento con el derecho fiscal material. Ya ven que luego había a veces un comentario que se hacía respecto de la miscelánea y el reglamento, que parecía esoteria, ¿no? Que decían, es que el reglamento no puede ir más allá de la ley, ¿no? Del más allá. O sea, y la miscelánea no puede ir más allá. O sea, ¿qué es el más allá y qué más acá? No, simple y sencillamente no puede incidir en los elementos de la contribución bajo ninguna circunstancia. Ese es el más allá. ¿Sí? Esto no es esoteria. ¿Sí me dio a entender, muchachos? Y ahí está, digo, nada más analicémoslos, comparémoslos en el ser y en el deber ser con los ingresos. Y los dos son elementos importantes para determinar ¿qué? La capacidad contributiva. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿A poco no calienta? ¿Y qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana? Ahora fíjate, si tú te vas y te metes un juicio de estos, porque tiene razón el contador, oye, hay que ir a juicio, pues igual y sí, igual y hay que ir a juicio. O también, acuérdate, depende cómo pidas, te van a dar. Si sabes pedir, va a decir, no me levantes las aguas. Aquí ya lo hizo alguien, porque ellos saben perfectamente bien, cuando un escrito lo metió un contador, un economista, un abogado, ellos saben perfectamente bien. Entonces de repente dicen, no, prefiero uno y que no me levante las aguas. ¿Saben cuántos juicios hay de esos que de repente te llaman? No la hagas de emoción, mira, vamos a mejor, desístete y acordamos. No me sientes precedentes. ¿Por qué creen que la ley de ingresos habla de los acuerdos, convenios celebrados? ¿Por qué creen que habla de eso? Porque eso existe, señores. Existe. E incluso así, a rajatabla, nomás para que tengan una idea. Todo lo que es la retención a la nómina, ¿sí? Lo que el patrón tiene que retener a la nómina, eso es tremendamente inconstitucional. Y eso hace muchos años, a veces participo, antes participaba un poquito más, ahora un poquito menos. Yo pertenezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, participo en algunas investigaciones. Ahí son investigaciones serias. Digo, están los sabiondos del ámbito fiscal. Y en aquel entonces, estamos hablando más o menos del 2000, que andaba yo estudiando ahí y algunos de investigadores de ahí, pues, tuve contacto con ellos, me invitaron, me dijeron, oye, nos gusta cómo ves el tema, cómo lo materializas, cómo esto, y me invitaron y se hizo la investigación. Acuérdense que había créditos, el impuesto sustitutivo de crédito al salario, una bola de payasadas, ¿no? Inventamos igual cómo se recuperaba toda esa lana y ese tipo de cuestiones. Y un punto importante, de ahí de repente digo, oye, si el artículo 5 de la Constitución prohíbe que alguien pueda hacer un trabajo de a gratis, a menos de que él quiera, el patrón calcula los impuestos por sus trabajadores. No son de él, son de terceros. Y nadie le paga. Y nadie le preguntó si quería.
Dice la Constitución que nadie está obligado a prestar, el artículo 5 dice que nadie está obligado a prestar un servicio personal sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Al patrón cuando le preguntaron, oye, ¿quieres calcular el impuesto a tus trabajadores? Sí, sí quiero, ¿no? Pues claro que no, pues es lana de ellos. ¿Quién es el sujeto en el ingreso por nómina? El trabajador. ¿Yo qué? ¿A mí qué? A mí mis impuestos, no los de él. Y yo debo de calcular el de un tercero. Y fíjense, no nada más retengo, como el de honorarios que retengo, o el arrendamiento, retengo y entero. Eso sí, no estoy calculando, no. Al trabajador sí se los determino, por lo menos el provisional a todos. El anual, según el ingreso, ¿no? Pero yo le determino el impuesto, se lo retengo y luego lo entero. ¿Qué les parece? ¿Está padre, no? Bueno, pues ahí les va. Ya saben que el ingenio a veces fluye. Entonces, ¿cuál era el tema? Para no caer en un tema penal, de repente se hizo la investigación, salió y dijeron, oye, pues sí, jala, total, que pues ya para cuestiones dogmáticas estuvo padre, ¿no? Pero para la chamba, que es donde, pues, digamos con algunos empresarios, ya con ciertos niveles de trabajadores, ¿no? Y le dijimos, oye, te traemos esto. En concreto, para no caer tanto rollo, deja de hacer las retenciones. ¿Para qué? Para que no caigas en una cuestión penal. Un patrón, ¿qué es lo que está obligado? Está obligado a enterar lo retenido. ¿Sí? Mi obligación es enterar lo que retuve, pero si no retengo, ¿qué entero? Nada, entonces no caigo en una cuestión penal. Si retengo y no entero, espérame, te estás quedando con lana que no es tuya. Entonces ahí sí es penal. No retengas, da la lana tal cual. No, la autoridad a los 3 días va a andar pegando de brincos después del provisional, no enteraste las retenciones y montos importantes va de brincos. ¿Está bien? Nada más que, ¿qué crees? Dámelo por escrito. Entonces ahí vas a establecer, porque acuérdense que el amparo, artículo 1 de la ley de amparo, procede ante 2 momentos, el primero y el segundo, ¿no? Entonces, a ver, y vamos a aplicar el segundo. El amparo procede ante la entrada en vigor de una ley que violenta la Constitución, tus derechos individuales, y la otra es ante actos de autoridad. Bueno, entonces, ¿qué provocas? El acto de autoridad que te obligue y te vas al amparo. Y de repente, ¿qué crees que te dicen? Oye, ven para acá. No te pases, ven para acá. ¿Qué? Señores, además, si ustedes ven por ahí del 94 o 90 y tantos, investiguen. El Financiero llevó un rastreo de esto. En el Financiero está documentado el amparo que ganó Porcelanite de México de la inconstitucionalidad del impuesto sobre la renta. Y es el único que se lo han dado. Evidentemente a quien la dio lo corrieron y después dijeron, ven para acá, mira. Porque si Porcelanite México puede pagar un amparo de esos, pues Kimberly Clark, Bacardi, todos pueden pagar también uno de esos. Pues claro, pues ahí hay lana, ¿no? Las cerveceras, no, hombre. Pero calmen las aguas, tranquilos ustedes, no me alboroten. Son acuerdos que se caen con la autoridad. Entonces te van a llamar y decir, oye, mira, no te preocupes, vamos a hacer un convenio y te vamos a dar una quita de los impuestos. Pero desístete. Señores, todos los bancos tienen también esa quita, todos los bancos. Y varias empresas tienen esas quitas. El tema es que, pues no maltrates a los demás. Digo, porque son empresas que tienen muchos trabajadores, pero los demás de poquito, pero son más que los menos, ¿no? Señores, eso pasa en este país. ¿Me explico? Entonces, bien, pero desístete y entonces hacemos un convenio. Y así hay muchos temas que son sujetos de convenios. De verdad, señores, de verdad. Pero fíjense, otra vez, vuelvo a lo mismo. ¿Quiénes van a pelear eso? La mayoría, bien machotes, luego bien jototes, ¿no? Sí, después, no, es que ya me dolió el pie, espérate. O sí o no. La verdad, señores, pues vamos. Y muchos, no, pues lo voy a echar encima, ya saben, el miedo. Pero hay que te dicen, no, va, pues órale, va. Y ahí vas, no, luego están llamando a ti, a ver, ven para acá, ¿por qué no le alborotas? Yo no le alboroto, yo nomás soy su asesor, ¿no? ¿Por qué crees que te piden quién es tu asesor, quién es todo eso? Y no, sin miedo, que no te tiemble la mano, ¿no? ¿Por qué te va a temblar la mano? Sí me doy a entender, muchachos, ¿sí? Sí voy a entender. Entonces, todas esas cosas están en la Constitución, nada más que, pues, no es de común. Pero imagínate, si el común empezara a pelear eso, señores, los contadores en algún momento dado
ganamos muchas cosas. Algunos lo recordarán.